Nosotros hace un tiempo que venimos trabajando con un ciclo de charlas y de lo que entendemos que es capacitación. Y bueno, hoy tenemos invitadas a dos grosas que aceptaron rápidamente nuestro pedido, nuestro llamado, nuestra invitación, que son Vero Gago y Lucy Caballero. Así que bueno, arrancamos acá con Mailén, que va a contar quiénes están participando en este espacio. Las organizaciones que se anotaron son COAT, ANSAFE, ISIR, Mutual de Psicología, Medios de Comunicación Reveladas, La Bancaria, Mutual Socios AMR, Campaña Nacional por el Aborto Seguro y Gratuito, Telefónicos, Sindicato de Químicos Rosario, Periodistas de Página 12, Alfabetización Rosario, Partido Socialista, ATE Desarrollo Social, ATE, AMECRO Sacra, Partido Justicialista, Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, MUMALA, de la Matria Latinoamericana, Más Lealtad, Colectivo Barrial Caridoscopio, Impulsar Ciudad Futura, APEL y AEC Rosario. Bueno, todo eso se anotaron hoy para estar acá con nosotros. Brevemente presentamos a las compañeras. Verónica Gago es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y miembro de la editorial independiente Tinta Limón. Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Fue parte de la experiencia de investigación militante Colectivo Situaciones y actualmente es integrante del colectivo Ni Una Menos. Y Lucía Caballero es socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Tiene maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad de la UBA, docente en la maestría de géneros de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, integrante del colectivo feminista Ni Una Menos. Y brevemente queremos contar por qué nos interesaba hacer esta formación. Creemos que las finanzas tienen que ver con el mundo del trabajo, no solo porque los trabajadores estamos dentro del sistema financiero como deudores, sino porque además muchas de las empresas para las que trabajamos forman parte del sistema financiero no bancario. Empresas como Carrefour, Coto, Tarjeta Naranja, Cencosud, todos los call centers de la ciudad, Falabella con CMR, que se ha retirado del país pero ha dejado con el Banco Columbia su sistema financiero funcionando y generando nuevas deudas. De estas empresas hoy tenemos presentes delegadas y delegados. Nuestras compañeras y compañeros en muchos casos están endeudados con su propio empleador. También somos un gremio que representa a trabajadoras que fueron esenciales durante la pandemia. Esto encareció salir a trabajar, ya que las escuelas y todos los lugares de cuidado estuvieron cerrados. Esto sumado que en nuestra ciudad hubo varios paros de servicio de colectivo que se extendieron por más de 90 días, lo que encareció el traslado a los lugares de trabajo en plena pandemia. Así que con esto tenemos el panorama para arrancar. Abrimos el micrófono. Ahí sí, ahí va. Cada uno puede abrir. Bueno, empiezo brevemente yo y vamos a intercambiarnos y pensamos que está bueno ir de a bloques y poder abrir el debate y no abrir el debate al final, sobre todo y más ahora teniendo en cuenta la riqueza de experiencias de compañeras y compañeros que están presentes, así que los queremos y las queremos escuchar porque la verdad es que eso que resaltabas al principio para nosotras es fundamental, trabajar con los mismos trabajadoras y trabajadores que están involucrados en estos procesos es algo fundamental. Así que bueno, primero agradecer la invitación, así como decís, apenas la recibimos, nos pareció un halago, una honra que nos inviten. Pensamos una dinámica en la cual responder, sobre todo aprovechando que estamos en un espacio en la que nadie rehuye a la discusión política, pensar una introducción en la que vamos a situar el marco y el proceso político en el que se dio la investigación, si bien el libro del que vamos a hablar hoy es este libro que estuvieron nombrando, Quién le debe a quién, que editamos con Verónica y con Silvia Federici, hay una secuencia previa que empieza con una lectura feminista de la deuda, que también lo pueden descargar por internet, y este vendría a ser como una especie de tomo 2 que se propone como ampliar
lo que en una lectura feminista de la deuda, digamos, proponíamos como experiencias de desobediencia o desacato a esta financiarización. Y en este libro justamente lo que hacemos es, nos dimos el trabajo, que además son conversaciones que fueron, que se realizaron a partir de las presentaciones de una lectura feminista con todos estos colectivos de distintos lugares del mundo, y nos propusimos hacer una pequeña, digamos, sistematización de esas experiencias de luchas contra la deuda a nivel global, y sobre todo en situación de pandemia, que es algo que vamos a ver al final. Pero como decía al principio, nosotras pensamos que estaba bueno poder empezar por reponer el contexto político y el proceso en el cual empezamos esta investigación, ¿no? Porque el título de la charla es El endeudamiento y su impacto en las mujeres, pero, digamos, esto no solamente involucra un conjunto de reflexiones que fueron hechas en la universidad pública o en otros espacios de investigación, sino que tiene que ver y está íntimamente relacionado con el proceso de lo que fue de masificación del feminismo de los últimos años, ¿no? Que aportó y aporta una cantidad un lenguaje, una cantidad de aportes metodológicos para pensar cuestiones económicas, para pensar cuestiones importantes que nos afectan en la vida cotidiana. Y entonces empezar por eso, ¿no? El marco de la investigación. Nosotras comenzamos esta investigación en el marco del colectivo Ni Una Menos, pero obviamente en diálogo continuo con nuestras investigaciones en la universidad pública, y con colectivos feministas, y no se dio este proceso que es en algún punto es paradojal, ¿no? Que el proceso de masificación del movimiento feminista y de mayor efervescencia y de ocupación callejera y de proliferación de instancias de organización política y de discusión política se dio al mismo tiempo en el cual se estaba dando el proceso de endeudamiento externo más acelerado, es decir, la mayor toma de deuda en ese lapso de tiempo en la historia. Y que incluso hay muchos investigadores e investigadoras que hablan de que es el proceso de endeudamiento más acelerado de la historia de la humanidad, el que se desembocó a partir del gobierno de Mauricio Macri, y más específicamente a partir del año 2017-2018, donde empieza a haber donde aparece, ¿no? el actor más importante de esta escena, que es el Fondo Monetario Internacional. Y fue en ese proceso y en el que nosotras estábamos involucradas en la organización de los paros internacionales feministas, que generaban una serie de instancias organizativas que tenían la característica, y tienen la característica, de ser transversales, es decir, de alojar y de incluir una serie variada de conflictividades, que obviamente incluyen la conflictividad sindical, pero también estaban presentes colectivos estudiantiles, colectivos de disidencia sexual, de trabajadoras sexuales, incluso de mujeres campesinas, etcétera, lo que de alguna manera nos permitió hacer esos diagnósticos de cómo estaba afectando esa crisis económica que arrastramos hasta ahora, y haciéndonos cargo también de esa diferencia, ¿no? De esa discusión de cómo se daba también la situación de violencia machista en cada espacio, y sobre todo teniendo en cuenta cuál era el trabajo, ¿no? que hacíamos cada una, en qué espacio, y eso me parece importante porque nosotras pudimos, a partir de esas asambleas, pensar este fenómeno, que me parece que un punto de partida es cómo se da esta transversalidad de la deuda, ¿no? Cómo la deuda aparece, el endeudamiento aparece en diferentes situaciones. Por eso, cuando hablaba la compañera al inicio, decía, bueno, somos trabajadores y trabajadoras y estamos endeudados y endeudadas, pero a la vez, ¿no? La deuda también aparece no solamente para quienes tienen salarios, sino que también aparece un endeudamiento particular para quienes no lo tienen o para quienes perciben subsidios, o un endeudamiento específico, por ejemplo, para las mujeres de la economía campesina, ¿no? Y eso fue una de los primeros puntos metodológicos que pudimos, digamos, acuñar en el medio de este proceso feminista, que era importante la pregunta de quiénes están endeudadas, en qué situación están endeudadas, qué trabajos hacen quienes se endeudan, con qué trabajos se paga esa deuda y qué implica estar endeudada en esa cotidianeidad.
y que eso es un punto metodológico importante que aporta el feminismo para pensar el endeudamiento. Y tiene también que ver, ¿no?, con esto de algo muy importante que se dio en el periodo de Macri, que es un cambio cualitativo con respecto a otros periodos de endeudamiento acelerado externo, ¿no? Si tuviéramos que pensar periodos, grandes hitos en la historia argentina de endeudamiento, empezaríamos con la dictadura cívico-eclesiástico-militar de 1976, que, digamos, marcó el inicio de una dinámica de endeudamiento externo con fuga de capitales, ¿no? Y además que hizo una serie de reformas en la arquitectura institucional financiera, ¿no? Sancionando la ley de entidades financieras que sigue vigente hasta hoy y que explica la proliferación de este endeudamiento, explica en gran parte la proliferación de este endeudamiento de la población y que hace una serie de reformas que incluso hasta hoy arrastramos y que me parece importante situar en ese año. Pero como decía, hay algo particular del proceso de endeudamiento externo del gobierno de Mauricio Macri, que es que nosotras empezamos a rastrear cómo ese endeudamiento externo se estaba traduciendo, derramando, capilarizando en los hogares. Es decir, cómo aparecía como endeudamiento privado también. Y esto también es un punto importante para pensar también qué aporta el feminismo. El feminismo, de alguna manera, esto lo denunció con la consigna Vivas, Libres y Desendeudadas, que en las propias discusiones sobre esa consigna hablábamos de denunciar tanto la deuda externa como el mandato de endeudarnos para vivir. Y sobre todo, qué significa el endeudamiento en la vida cotidiana en términos de violencias, como va a hablar Vero después. Pero me parece importante que hablar de esta conexión entre deuda externa y deuda privada es un punto también que es importante marcar como algo propio de la metodología de la economía feminista para pensar el endeudamiento. Porque lo que nosotras venimos trabajando es que hay algo específico en relación a cómo se trata el endeudamiento en la discusión pública, que muchas veces se lo hace primero despegado, ¿no?, de quiénes son los cuerpos con los que sostienen esos trabajos con los que se paga la deuda, y sobre todo, invisibilizando el espacio doméstico como un espacio donde se producen deudas y donde justamente el endeudamiento externo impacta. Y esto tiene que ver con la devaluación histórica del espacio doméstico como un espacio a problematizar, a politizar, a visibilizar, como un espacio donde hay trabajo, donde hay explotación, etc. Entonces, esta conexión entre endeudamiento privado y endeudamiento público nos parece fundamental. ¿Cómo se da esta conexión, no? Porque esa es una pregunta importante. Bueno, nosotras lo que vemos, y que esto está obviamente reflejado en un montón de estadísticas, en un montón de estudios, es que el endeudamiento externo tomado aceleradamente del gobierno de Mauricio Macri, produjo un aceleramiento en la caída del poder adquisitivo de salarios y subsidios, ¿no? Cada vez se puede comprar menos, un retiro del Estado en la provisión de ciertos servicios públicos, sobre todo lo que tiene que ver con la provisión de salud y educación, y eso en conjunto, ¿no? Y además una proliferación de ofertas crediticias que después vamos a ver que no empiezan con el gobierno de Macri, pero la particularidad es que en el gobierno de Macri el endeudamiento empieza a estar destinado para vivir, ¿no? Eso es algo que es cualitativamente diferente en relación a lo que también organiza la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que nosotras en nuestra investigación empezamos a notar que hay una cantidad cada vez más amplia de la población que toma deuda para comprar alimentos, para comprar medicamentos o para comprar, por ejemplo, bienes y servicios que son básicos. Es decir, el endeudamiento, si antes se usaba de manera excepcional para festejar un cumpleaños, para pagar un viaje en cuotas o para comprar un electrodoméstico o incluso unas zapatillas, ahora empieza a ser utilizado para completar ingresos y para comprar bienes y servicios básicos. Eso es lo que hablamos de endeudarse para vivir, ¿no? Ese término que incluso se hizo ya de sentido común, me endeudo para vivir. Bueno, eso tiene un proceso atrás,
que para nosotras es importante porque es este salto cualitativo que damos en los últimos años. Una gran porción de la población que completa ingresos con endeudamiento. Como dice Vero, muchas veces cambia la relación entre ingreso y deuda, ¿no? El ingreso ya no alcanza y debe ser completado con endeudamiento. Después vamos a ver que hay diferentes tipos y modalidades de endeudamiento, pero un hecho elocuente para ilustrar esto que estoy contando en el periodo del gobierno de Macri es cómo a partir del año 2017 empiezan a otorgarse préstamos a beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Si antes existían préstamos para jubilados, ¿no? Que recuerdo que había muchos abuelos y abuelas que lo usaban para irse de vacaciones, digamos. El préstamo mediante la Asignación Universal por Hijo, una Asignación Universal por Hijo que se depreció alrededor del 30% en el gobierno de Macri. Las compañeras con las que nosotros hacíamos la investigación contaban que ya iban a cobrar la Asignación Universal por Hijo y por hija al banco, y ya les ofrecían la deuda en el mismo banco, ¿no? Dando por hecho que esa asignación ya no alcanzaba para vivir, ya no alcanzaba para proveer de servicios y de cuidados a esos niños. Y entonces, y para nosotras ahí también hay algo importante para ver, ¿no? ¿Qué significa que el Estado, ¿no? que provea créditos mediante subsidios que además remuneran el cuidado, ¿no? Y que esos créditos estén tomados en un 99% por mujeres? Lo que nosotras vemos ahí justamente es cómo empieza a haber un proceso en el cual se empieza, que no empieza en ese momento, pero que sí se generaliza, de esta idea de que el endeudamiento tiene una relación con los mandatos de género. Es decir, que contra la idea de que la deuda, que al mundo financiero le da lo mismo endeudar a cualquiera, o que no, nosotras lo que vemos ahí es que hay un endeudamiento dirigido especialmente a esas mujeres de los sectores populares que están haciendo malabares en la vida cotidiana para sostener la crisis. Con un conocimiento del sistema financiero de que esas mujeres van a hacer cualquier cosa para pagar la deuda, porque se verifica que las mujeres son mejores pagadoras, ¿no? Y que van a hacer cualquier cosa para sostener esa economía doméstica, incluso tomando deuda. Por lo cual hay una relación entre mandatos de género y obligación financiera que es necesario visibilizar. No solamente, digamos, para nosotros es importante resaltar también cómo una discusión que incluso es global, cómo muchas veces al deseo de autonomía económica que plantean las mujeres, tanto en las luchas feministas, pero digamos que se plantean en diferentes ámbitos, o también en el ámbito sindical, esa discusión sobre qué quiere decir ser autónoma, y cuando justamente eso está asociado a la capacidad de salir de una situación de violencia. Bueno, nosotros lo que vemos es que muchas veces a ese deseo de autonomía se contesta con productos financieros, ¿no? Hay algo que está pasando que es a nivel global, que es que se acopla la idea de autonomía económica con acceso a productos financieros. Entonces, eso también es un punto que nos parece importante problematizar, ¿no? Cuando hablamos de es necesaria autonomía económica para salir de una situación de violencia, bueno, muchas veces eso viene con productos financieros, como si el acceso a productos financieros permitiera en sí mismo reparar una situación de desigualdad de base, que es la que vamos a profundizar después. En ese sentido, creo que empiezo con estos puntos que me parecen importantes, los voy a repasar y ya le paso la palabra a Vero, que va a hablar de otros puntos, pero hay entonces pensar que el feminismo ha evidenciado cómo esa deuda externa, en tanto ajuste, en tanto caída del salario, en tanto caída de los subsidios, en tanto retiro del Estado en la provisión de servicios públicos, se ha derramado en los hogares en el mandato de endeudarse para vivir. Y otro punto que no dije, pero que después vamos a ver, es, por ejemplo, algo importante, cómo durante el gobierno de Macri la inflación, ¿no? Y el aumento sideral de los alimentos tiene que ver con cómo se dolarizó el mercado de alimentos, ¿no? Se quitaron las retenciones y se acopló el precio de los alimentos al precio de los mercados internacionales, y cómo a medida que se va dolarizando la vivienda, se va dolarizando los alimentos, eso empieza a significar
que los ingresos sean completados con deuda. Repasando, eso seguramente después vamos a profundizar cuando lleguemos a pensar la vivienda en la pandemia. El feminismo aporta entonces esta conexión entre endeudamiento público y endeudamiento privado, donde la politización del espacio doméstico es un punto muy importante, es señalar el espacio doméstico como un lugar como un lugar donde hay deudas y donde efectivamente se da el impacto del endeudamiento externo también. Por otro lado, es esa discusión también importante sobre cómo el endeudamiento, en el caso de las mujeres, y por qué las mujeres están siendo las mayores tomadoras de deuda en la crisis económica, está asociado también a la reproducción, a la reificación de los mandatos de género. Le paso entonces la palabra a Vero, que va a seguir con unos puntos más como parte de esta introducción. Bueno, muchas gracias, buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, sí, el primer punto que me gustaría retomar es esta cuestión que para nosotras es clave y que tiene que ver con también una serie de debates feministas, que es pensar qué es lo que cambia en términos cualitativos, ¿no? Como una suerte de umbral en la intensidad del endeudamiento doméstico, que se convierte en sobreendeudamiento doméstico, cuando esa deuda se arraiga, aterriza, es el verbo que nosotras utilizamos, en la reproducción social misma, ¿no? Es decir, ¿qué significa que esa deuda ya no solo puede pensarse en términos de consumo de bienes, ¿no? Más o menos durables o no, y más bien avanza en convertirse en una suerte de garante de la reproducción social? Es decir, ¿qué significa o cómo podemos entender una situación cotidiana en la cual la deuda, tomar deuda, garantiza nuestra reproducción social, ¿no? Es decir, lo primero que a nosotras nos parece importante es decir, bueno, ¿cómo se llega a esa situación en la cual la deuda se convierte en un instrumento de gestión de la economía cotidiana, ¿no? Y entonces, para pensar cómo llegamos ahí, es necesario, como siempre, subrayar, digamos, todo lo que tiene que haber pasado antes para que la deuda aparezca y se presente como una suerte de solución, porque de hecho la perversidad de la deuda es que efectivamente aparece produciendo salvatajes en la vida cotidiana, ¿no? Financio con la tarjeta, compro en cuotas, pido prestado acá para tapar este hueco allá. Entonces, esa suerte de aparición del endeudamiento como algo que nos ayuda a resolver la gestión cotidiana, que de alguna manera hace un pequeño salvataje financiero, ¿no? En cada casa, eso que hemos escuchado que hacen los estados, ¿no? Blindajes o salvatajes financieros, es como si se replicara fractalmente al interior de cada una de nuestras casas. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué ha pasado, qué ha tenido que pasar para que el endeudamiento y el sobreendeudamiento doméstico tenga la expansión y la presencia cotidiana que hoy tiene? Y entonces ahí están estos puntos que me parece muy importante, que también adelantaba Lucy. Bueno, ¿cómo se han devaluado los ingresos? Sean salarios, sean jubilaciones, sean subsidios, para que el ingreso que tengamos no alcance a la reproducción social. Es decir, lo que se altera es la definición misma y clásica de ingreso. O sea, el ingreso, especialmente el salarial, pero no solo, se supone que al menos garantizaba la reproducción social, ¿no? Después hay toda una discusión de, bueno, cuáles son las luchas sociales que hacen que esa reproducción social sea más amplia, incluya mayor cantidad de bienes y servicios, pero en general la definición básica de ingreso es, bueno, lo que permite a la fuerza de trabajo su reproducción como fuerza de trabajo. Hoy lo que vemos es que hay como una involución, incluso sobre esa definición de ingreso, porque tenemos estas figuras que hoy se están discutiendo, además en los medios, de qué significa que hoy la mayor cantidad o una porción cada vez mayor de la clase trabajadora esté por debajo de la línea de pobreza, o que sus ingresos no alcancen para garantizar la reproducción social, ¿no? Entonces ahí estamos ante una mutación que es bastante contundente en términos históricos y muy acelerado en cómo se ha transformado esta relación entre ingresos y deuda, ¿no? Alterando la definición clásica y misma de ingreso, ¿no? Es decir, el ingreso ya no lo podemos entender como aquello que garantiza al menos nuestra reproducción social, más o menos restringida, más o menos ampliada según los momentos históricos, las luchas que determinan, el monto de esos ingresos, ¿no? Entonces ese es un primer punto que es importante,
porque, bueno, nos permite entonces entender cómo es que la deuda, como decía antes, ha tenido la capacidad de involucrarse con la reproducción social misma, con la gestión que hacemos de la vida cotidiana para comprar los bienes básicos, para pagar los servicios elementales, ¿no? Entonces tenemos devaluación de los ingresos, devaluación del poder de compra de los ingresos, por lo tanto, devaluación del poder del trabajo a la hora de conquistar ingresos, privatización o dolarización de las tarifas de servicios públicos, ¿no? Y restricción, digamos, de los presupuestos de los distintos gobiernos a la hora de ofrecer también servicios públicos, ¿no? Entonces, es imposible entender cómo ha logrado expandirse el endeudamiento, el sobreendeudamiento doméstico, si no pensamos cómo se ha retirado el poder de compra de los ingresos, cómo se han encarecido, dolarizado o privatizado la provisión de ciertos bienes públicos, y cómo hay un mandato de austeridad de alguna manera sobre ciertos presupuestos públicos que obviamente hace que, bueno, desde los hogares se tenga que pagar para acceder a ciertos servicios, básicamente, ¿no? Entonces, esa situación de empobrecimiento que ataca, digamos, por distintos frentes, es lo que va posicionando al endeudamiento como una estrategia cotidiana, ¿no? Y es lo que posiciona justamente esa ambigüedad tan perversa que tiene la deuda, que decimos, resuelve aquí ahora una situación de urgencia, de emergencia, y al mismo tiempo patea hacia adelante un problema que se va amplificando, ¿no? Y eso es algo que bueno, que después lo vamos a discutir especialmente de cómo eso se ha acelerado en pandemia. Pero esa relación entre deuda, ingreso, como una suerte de mutación histórica de lo que significa el salario, y de cómo incluso muchos de los salarios y muchos de los ingresos se han convertido en una suerte de palanca para la deuda, es decir, es la garantía, muchas veces, ese ingreso para tomar deuda, ¿no? Pero justamente cada vez más esa devaluación de ingresos tiene como premisa de que van a ser completados con deuda, ¿no? Y de hecho es algo que se va generalizando en la gestión cotidiana. Vemos que la factura de servicios en un momento empieza a llegar ya con la propuesta de financiarización, de pagar en cuotas. ¿Por qué? Bueno, porque se asume que no vamos a poder pagar la factura de gas de una, ¿no? Entonces ya hay una propuesta de financiarización de esos bienes que va justamente asumiendo esa reducción sistemática del poder de los ingresos. En ese sentido nos parece muy importante, y el concepto que trabajamos ahí es cómo las finanzas han ido colonizando la reproducción social, ¿no? Usamos ese concepto que es fuerte, que tiene esta carga histórica, ¿no? de colonizar un territorio y pensar la reproducción social como un territorio, justamente, ¿no? Ese territorio del que hablaba Lucy, que es, bueno, donde se sitúa también ese trabajo no remunerado, donde especialmente la carga la tienen las mujeres, donde, bueno, hay una especie de también responsabilización asociada a los mandatos de género de quienes van a estar a cargo de esas tareas de la reproducción social. Entonces, la colonización financiera sobre la reproducción social es una manera de señalizar cómo la deuda va ampliando, digamos, su capacidad de intervención sobre la vida cotidiana, sobre la reproducción misma. Se convierte la deuda, paradojalmente, en un garante de la reproducción social, ¿no? Y produciendo escenas bastante paradojales, como que, por ejemplo, bueno, empezamos a deber para dar, digamos, ¿cómo podríamos decir? Empezamos a deber para poder sortear las cuestiones elementales de la vida cotidiana. El punto también que ahí nos interesa es pensar cómo se va también modificando y cómo se involucra la relación entre la deuda y el trabajo reproductivo, ¿no? Es decir, cómo también a una mayor carga de trabajo reproductivo no remunerado en general aumenta la carga de deuda, ¿no? Y ese es algo a lo que vamos a volver después para pensar qué ha pasado con esa situación de deuda y cuidados en la pandemia, ¿no? Cómo se articulan esa intensificación del trabajo reproductivo, de los cuidados, con mayor carga de deuda. Pero el otro punto que me parece importante es cómo vincular
lo que hace la deuda a la realidad del trabajo, ¿no? Porque muchas veces está la idea de que pensar la deuda o pensar lo financiero es justamente pensar lo otro del trabajo, ¿no? Como si las finanzas serían la parte no productiva, la parte ficticia, que justamente se contrapone a la economía real del trabajo. Y lo que vemos es más bien lo contrario, de que hay una articulación cada vez más íntima y cada vez más cercana entre las realidades laborales y las realidades del endeudamiento. Es más, que hoy podemos hablar de una clase trabajadora, en un sentido amplio, que está cada vez más endeudada. Entonces, la cuestión de la deuda se convierte en un aspecto fundamental de eso que tenemos que caracterizar cuando caracterizamos cuál es la realidad del trabajo en la Argentina, ¿no? Y el componente de empezar a visibilizar y empezar a medir, empezar a discutir cómo se mide, cómo se visibiliza, y cómo se piensa la cuestión de la deuda como una característica cada vez más estructural de las realidades del trabajo, es importantísimo. Entonces, ¿cómo se vincula deuda y trabajo? Bueno, para nosotras ahí hay varios puntos. El primer lugar tiene que ver con la capacidad justamente de la deuda de haberse ampliado y ya no ser solo una prerrogativa o un beneficio que es posible de ser tomado en sucursales bancarias por trabajadores y trabajadoras que cuentan con un recibo de sueldo, que pueden asegurar una estabilidad de ingresos y una estabilidad laboral, ¿no? Que era como, bueno, tradicionalmente quien accedía a un crédito era porque contaba con esos requisitos, ¿no? Ha habido en los últimos años una proliferación que la nombraba Ivana al principio, ¿no? de oferentes de crédito, una flexibilización de toda esa arquitectura financiera que la vemos en los supermercados, en las cadenas de comercio de ropa deportiva, en las tarjetas naranjas, etcétera, que efectivo ya, créditos a sola firma, ¿no? Que hace una suerte de accesibilidad, ¿no? De que traen el mundo financiero por fuera de las sucursales bancarias, ¿no? Que se instalan incluso en términos, digamos, de lugares, en las estaciones de tren, en las estaciones de subtes, en barrios que antes por ahí no llegaban las sucursales bancarias, y lo que hace esta nueva arquitectura financiera con el discurso de la accesibilidad justamente es ofrecer deuda a tasas de interés mucho más altas. ¿Por qué? Porque el supuesto es que están ofreciendo dinero a poblaciones más riesgosas, es decir, a poblaciones que no pueden demostrar que van a tener un ingreso fijo, que no pueden demostrar estabilidad laboral, pero aún así la oferta de dinero está, y la pregunta es ¿por qué? Y eso lo que nos muestra es cómo, digamos, el avance del sistema financiero sobre poblaciones que antes quedaban por fuera del radar de la finanza, que antes quedaban excluidas, podríamos decir, de la población que podía obtener créditos, tiene que ver justamente con esta capacidad de cobrar mayor tasas de interés en nombre del riesgo de esas poblaciones, pero también la manera en que esa mayor tasa de interés se contradice con la tasa de repago y la tasa de cumplimiento de los sectores más precarizados, ¿no? Que justamente en términos empíricos son quienes mayores cumplen, la población que mayormente cumple con sus deudas. Esta expansión del sistema financiero nos da la posibilidad de pensar justamente cómo la deuda es capaz de articularse con formas de trabajo cada vez más precarias. Es decir, que ya no sea la deuda una prerrogativa que está dirigida a la parte de los y las trabajadoras formalizadas, con recibo de sueldo, con estabilidad laboral, sino que la deuda es una oferta que se hace incluso a quienes no puedan demostrar una estabilidad de ingresos, incluso a quienes estén desocupados, incluso a quienes no puedan dar cuenta de que van a vivir el mes que viene. Lo que nos muestra es que la deuda se convierte en un motor interno a la precarización laboral, es decir, la deuda se convierte en una suerte de, digamos, patrón invisible o patrón oculto, que es lo que organiza una continuidad y una estabilidad de la obligación financiera. O sea, lo que no va a ser estable y continuo es el ingreso, pero lo que sí va a ser estable y continuo es la obligación financiera. Esa inversión de qué es lo estable y qué es lo continuo, lo que hace es que, bueno, lo que sabemos que tenemos es la obligación de pagar a fin de mes o cada 15 días o cada una semana, depende del tipo de deuda que tengamos, ¿no? Y que gestionemos.
Entonces eso hace que compulsivamente cada vez tengamos que agregar más horas de trabajo, agarremos trabajos en peores condiciones, y la deuda funciona justamente organizando como una suerte de comando esa compulsión a la precarización del trabajo, ¿no? En este sentido hay una relación muy íntima en cómo la preexistencia de la obligación financiera, es decir, que lo que es anterior es tener deuda y después vemos con qué ingresos la pagamos, lo que cambia es la relación justamente entre endeudamiento y trabajo, y entre la dinámica que el hecho de tener una situación de endeudamiento y de sobreendeudamiento estructural nos hace justamente relacionarnos y buscar formas de acumular jornadas de trabajo, formas de acumular changas e ingresos, de inventarnos, bueno, esto salía mucho en talleres que hacíamos con compañías, bueno, a la noche me quedo pensando qué trabajo puedo inventar para hacer en mi casa para juntar tanta plata, porque ya le debo a la vecina, porque ya le debo, me quedo haciendo eso, ya no 3 jornadas, triple jornada laboral, sino 4 o 5, ¿no? Es decir, la deuda cuenta con esa suerte de disponibilidad a aumentar y a intensificar la carga de trabajo, y eso hace también que justamente sea un dispositivo que es capaz de acomodarse, ¿no?, a dinámicas laborales cada vez más heterogéneas, ¿no?, que puede incorporar subsidios, puede incorporar ingresos intermitentes, puede incorporar changas, y puede incorporar, y de hecho dinamiza, economía ilegal, ¿no?, porque de hecho las economías ilegales se convierten en fuente privilegiada de provisión de ingresos rápidos, ¿no?, que son absorbidas por deudas preexistentes. Es decir, que hay toda una arquitectura financiera que se beneficia de esa, multiplicación de formas laborales y de la obligación de conseguir ingresos como sea, lo cual también hace que el endeudamiento generalizado dinamice las economías ilegales, especialmente en los sectores más jóvenes, pero no solamente. Entonces, lo que vemos ahí es que hay una articulación muy clara del endeudamiento con formas de trabajo asalariada y no salariada. Una articulación muy clara entre la deuda y las poblaciones receptoras de subsidios o de ayudas estatales. Una relación muy clara entre endeudamiento y proliferación de economías ilegales, ¿no? Es decir, lo que nos interesa mostrar es cómo la deuda se convierte, digamos, en un acelerador de esta multiplicación de formas de precariedad que pasan a estar comandadas por la obligación financiera que las precede, ¿no?, que está antes, que es lo primero que viene y que tiene una estabilidad en el tiempo. Por lo tanto, lo que hace la deuda es expandir esta obligación financiera y comprar trabajo futuro. La diferencia entre salario y deuda, y esto es algo que viene siendo muy discutido por distintos autores y autoras, es que el salario es el monto de dinero que vos recibías por un trabajo ya realizado. A fin de mes recibís tu salario por algo que ya hiciste. La deuda lo que te hace es que te da una cantidad de dinero por un trabajo que aún no hiciste, que tenés que hacer. Entonces la pregunta es, ¿cuáles van a ser los dispositivos que aseguren que vos vas a hacer ese trabajo? Que esa obligación financiera se va efectivamente a respetar, ¿no? Entonces, esa inversión entre trabajo realizado y trabajo futuro es lo que hace que también el dispositivo de la deuda tenga que estar acompañado por una suerte de mandatos de género, responsabilizaciones morales y formas de violencia y de amenaza que obligan efectivamente a que esa obligación financiera se cumpla. Tengo que abrir un segundo el timbre, que llegó mi hijo, un segundito. Bueno, y tal vez el último punto para abrir a la primer parte de conversación, porque hemos dividido como en 2 bloques para poder tener 2 instancias de conversación, preguntas, comentarios, es justamente dejar al menos planteada la cuestión de
cómo se articula la deuda con formas de violencia, o cómo pensar la deuda como una economía de la violencia también, ¿no? Es decir, y esto podemos entrar por distintos lados. Por un lado, vinculado a, como lo planteaba Lucy, cómo se articula el endeudamiento con las violencias machistas y las violencias de género, pero también cómo la deuda, como decía recién, se articula en relación a una modificación en las formas de violencia en los territorios, ¿no? Es decir, cómo la deuda dinamiza economías que tienen que ver con umbrales mayores de violencia, y además las distintas maneras en que se articula, que en cada hogar muchas veces lo que hay es un conjunto de deudas y no solo una deuda, también hace que se esté gestionando qué deuda se paga o qué deuda se deja para más adelante respecto de la capacidad de violencia de quiénes son los acreedores, ¿no? Es decir, quién te amenaza y con qué te amenaza. Eso, bueno, va organizando una dinámica propia, una economía propia de la violencia, que es gestionada muchas veces con más deuda, ¿no? O sea, una deuda va salvando otra deuda en relación a una escala de violencia y una capacidad de amenaza de quienes son los acreedores. Entonces, eso nos parece que también modifica de manera sustancial esa relación de las finanzas, que no son para nada abstractas, ¿no? Que se materializan en formas de violencia en los territorios, en los hogares, formas de compulsión al trabajo precario, que de nuevo no son para nada abstractas, ¿no? Reorganizan la realidad laboral de cada vez mayor parte de la población, y por último reorganizan lo que entendemos como gestión de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, este aterrizaje que nosotras decimos de los dispositivos financieros en cuerpos y en territorios concretos nos permite sacar la ilusión de que las finanzas, ¿no?, operan en un nivel abstracto, que solamente las reconocemos en bueno, lo que dicen los mercados, ¿no? y los números, eso en las tablas de la bolsa. Entonces, estos son algunos puntos que a nosotras nos parecía para esta primera parte traer a la conversación. Decimos algunos como si fueran fáciles de digerir, pero sí, algunos puntitos. No, pensábamos que si podíamos hacer un primer apertura al debate y después seguir ya con las hipótesis más presentes en el libro de quién le debe a quién. Sonia, ¿estás ahí? Abrite el micrófono. habilitamos. Hola, de nuevo a quienes nos saluden. No, tenía una pregunta para hacer, porque de todo lo que obviamente es difícil de digerir y es necesario pensarlo más, pero yo lo que me preguntaba es que por ahí en los barrios populares la figura es más la del prestamista del barrio, no es el sistema financiero, o sea, no está Credifin en una villa, y los mecanismos son parecidos, los intereses son iguales o mayores, pero no se identifica con el sistema financiero, sino con el prestamista del barrio. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Por ahí, algo que nos quedó, pero bueno, porque tampoco se puede decir todo, es pensar en esto de las modalidades de endeudamiento, ¿no? Porque no es todo lo mismo, y eso es importante para pensarlo, porque acá hay compañeras y compañeros que seguramente trabajan con el tema. Nosotras, primero, la primera investigación la hicimos en varios lugares. Un lugar con el que trabajamos fue una asamblea feminista en el barrio Lugano. Después yo seguí trabajando en la 21-24, en la Villa 31, digamos, tenemos bastante, trabajamos bastante en los barrios populares, sobre todo de Capital Federal, y lo que hay que comprender es que en una misma casa no hay solo una oferta de deuda. Nosotras hablamos que hay varias ofertas de deuda y que esas deudas además están relacionadas entre sí. Hablamos de canasta de deudas. Muchas veces se toma una deuda para pagar otra, o se gestiona en relación a cuál es el costo del no pago, como decía Vero. Pero, por ejemplo, vos podés encontrar un hogar donde hay una deuda que se tiene con el banco en relación a la asignación universal por hijo, y después puedes encontrar en la misma casa una deuda con una financiera del barrio y con un prestamista del barrio.
porque eso está relacionado también con lo que decíamos antes también en relación a la caída de del poder adquisitivo de los ingresos, ¿no? Cómo se secaron de liquidez los barrios. Entonces la pregunta es, ¿cómo se inyecta liquidez en los barrios? Y muchas veces eso aparece vinculada a estos prestamistas informales que están incluso... nos contaba una de las compañeras en una de las entrevistas que hacíamos que había un prestamista que tomaba créditos en una financiera para después prestarlo a otras personas del barrio. Pero efectivamente no hay una sola modalidad de deuda y la figura del prestamista informal del barrio está muy presente, que en muchos casos tiene vínculos también con esta liquidez que generan economías más ilegales, ¿no? El que tiene y el que acumula algo más en el barrio lo presta e incluso se usa ese préstamo para poner a trabajar a los chicos, ¿no? Cuando vos me debés, trabajas un tiempo para mí. Así que efectivamente hay una presencia muy marcada. De hecho, en las últimas entrevistas que estuvimos haciendo, la mayor cantidad de deuda que hablaban las mujeres era en relación a estos prestamistas informales que aparecían en los barrios. Pero efectivamente no es la única deuda que hay, porque podés estar endeudada con la asignación universal por hijo, con la financiera y con el prestamista informal. No sé, Vero, si vos querés agregar algo. No, me parece que hay otras manos levantadas. No las vi. Sí, Sandra. Hola, ¿qué tal? Yo lo que te quería preguntar, ustedes mencionaban que este grupo en general de mujeres eran las mejores pagadoras a la hora, o también, bueno, en este sector de la economía más informal eran las mejores pagadoras, pero al mismo tiempo ese sistema financiero, muchas veces informal, le cobraba tasas muy altas, justamente porque no tenían ingresos fijos para poder garantizarlo. Lo que quería preguntarles era, bueno, reflexionar con ustedes, digo, este nivel de altas tasas, de alguna manera se garantiza al dador del crédito el repago con creces de todo esto, digo, porque de alguna manera el que toma el crédito con una tasa tan alta termina pagando 3, 4 veces lo que sacó, ¿no? Ahí, digo, también es perverso porque nunca salís de esa espiral, no sé si soy clara. Sí, totalmente. O sea, incluso muchas veces discutíamos, bueno, cuál es el cálculo de lo que terminás pagando al final, y también me parece que hay muchas veces que eso se sabe, ¿no? Es decir, sí, sé que pagan, aparece que no es tanto porque por ahí hay créditos que están fragmentados por semana, ¿no? Entonces esa fragmentación hace que ese exceso de tasa de interés se vaya... como desparramando, pero incluso cuando se hace el cálculo y se sabe lo muchísimo que se está pagando, bueno, muchas compañías dicen, bueno, pero a la vez es lo que me resuelve aquí y ahora, ¿no? En lo que en la emergencia interviene y después veré cómo lo voy pagando, ¿no? Después veré cómo se gestiona. Entonces, ahí no hay solamente una cuestión de saber que hay todos unos intentos de engaño, ¿no? De letra chica, de leer eso que se dice costo financiero total, CFT, que aparece siempre súper chiquitito, sino que también hay un abuso, digamos, en esas condiciones, justamente porque se sabe que no queda otra, o que es la solución a mano en un momento de crisis y de emergencia, ¿no? Pero ese cálculo está. Y la cuestión que también me parece que es importante discutir es cómo esas nociones de tasas de interés, más que ser cuestiones técnicas, son cálculos políticos, es decir, porque primero tiene que haber una definición de población riesgosa, que es una definición efectivamente política, ¿no? Porque porque en términos, como decíamos, de repago y de cumplimiento, las poblaciones riesgosas son las más cumplidoras, ¿no? Pero esa caracterización de población riesgosa es lo que permite, incluso en términos de normativa, pasar ciertas escalas de tasa de interés, ¿no? Y entonces vemos que muchas de las organizaciones financieras no bancarias son desprendimiento de los propios bancos, pero que al caracterizar de esa manera a quién le presta, cuál es su cartera de préstamos, tiene una habilitación legal de mayores tasas de interés. Por eso lo que vemos de una conflictividad permanente, ¿no? Sobre
el pago de las tasas de interés y cómo se regula eso desde el Banco Central y las distintas disputas sobre la tasa de interés, es un punto que es fuertemente político, ¿no? Porque la tasa de interés, hay un intento que hacemos ahí, que también venimos discutiendo con varios y varias colegas, que es tratar de pensar que la tasa de interés mide la explotación financiera. O sea que si hay algo del concepto de explotación que tradicionalmente lo podemos pensar para calcular la jornada de trabajo, ¿no? Y pensar la explotación del trabajo medida en horas de trabajo, ¿cómo pensar la explotación que se hace a través de las finanzas de un trabajo, pero donde la mediación ya no es el salario, sino que son las finanzas? Y entonces podemos ubicar en las tasas de interés una tasa de explotación financiera. O sea, ¿cuánto pagan por ese dinero los distintos sectores sociales? Porque ahí vemos que claramente también es una cuestión de clase, ¿no? Porque pagamos por tasa de interés, o el ofrecimiento de cuotas con o sin recargo y tasas de interés, ¿no? Eso está bien segmentado por cuestiones de clase y por esta segmentación de esta arquitectura financiera. Entonces, pensar la tasa de interés como una cuestión no técnica, sino justamente que condensa una explicitación, ¿no?, de cuánto se va a hacer pagar por ese dinero a ciertos sectores sociales, me parece que es una manera también como de sacar, ¿no?, ese fetichismo de cuestión técnica o de número abstracto y tratar de pensar qué está expresando las tasas de interés diferentes según los sectores sociales, según los sistemas de préstamos y demás, y por qué es tan importante la discusión de, bueno, ¿quién regula esas tasas? Sí, yo me quedé pensando lo que decía Lucy, esto de cómo inyectar liquidez en los barrios, si ya está gastada lo que vas a prestar. Digo, es un poco como se ve en la macro, la división de dividendos que hizo el FMI, que reparte plata, y a las que nos tocó a nosotros ni la vimos porque así como entró ya estaba gastada. Y digo, es como y esto que decías, la tasa de sobreexplotación es como un poco el riesgo país, digo, como todo eso que se ve en la deuda de los países, casi calcado a lo que nos pasa. Sí, lo que decís vos es fundamental porque nosotras venimos discutiendo y pensando también las políticas públicas, ¿no? No solamente haciendo diagnósticos, sino también digamos, entrando, digamos, en discusión con diferentes instancias en las que se está pensando política pública, y hay un límite muy concreto. Esta idea que sale, y sobre todo ahora salió en la discusión después de las PASO, de, bueno, inyectar plata, ¿no? Tiene muchos límites por muchos lados, ¿no? Por un lado, la cuestión de la inflación y de cómo lo que suben los ingresos muy rápidamente se termina capturado por los sectores más concentrados, pero al mismo tiempo porque está la población endeudada, que era algo que incluso Arroyo, cuando apenas asumió, lo dijo. Tenemos un problema muy grande porque no le podemos dar directamente la plata a la gente, porque la gente la utilizaría para pagar deudas. Entonces, hoy el endeudamiento está siendo incluso un límite para pensar política pública. No sé si a alguien le gustaría hacer alguna pregunta o quiere aprovechar y preguntarle algo a las chicas. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. ¿Cómo imaginan ustedes, un poco teniendo en cuenta lo que recién decías, Lucía, cómo puede actuar el Estado en ese sentido, ¿no? ¿De qué manera puede intervenir? No sé si intervenir es la palabra, pero ¿de qué manera puede actuar ahí para romper esa lógica, ¿no? Donde primero está el endeudamiento y después está el trabajo. Y para que esto que vos decías, que el endeudamiento no sea un límite a las políticas públicas, ¿qué pueden imaginar en ese sentido? Bueno, eso, nosotros habíamos preparado una segunda parte donde vamos a pensar esta idea, pero pensándolo desde
el tema es que es un tema complejo por todo lo que decía Vero, que hay que hacer una especie de pregunta anterior de por qué aparece la deuda, y que eso obviamente está relacionado con esto que decíamos, ingresos que no le ganan a la dinámica inflacionaria, falta de digamos, empiezan a áreas de la reproducción social empiezan a estar mediadas financieramente, generalmente estas, por ejemplo, la cuestión del precio de los alimentos, el precio de la vivienda, por lo cual, digamos, es imposible pensarlo aislado, ¿no? Pero, de todas maneras, en diferentes instancias se están pensando formas de desendeudamiento, ¿no? ¿Cómo sería? Una de la discusión también es cómo sería, cuál sería una forma de desendeudarse, ¿no? Entonces, la discusión salió mucho, por ejemplo, con la deuda acumulada por alquileres en la pandemia, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo hacemos para desendeudar al sector inquilino? Y ahí aparece la discusión. Si les damos un subsidio, ese subsidio terminaría legitimando que, primero, por ejemplo, no se sabe quiénes son los propietarios de las casas. La mayoría de los contratos de alquiler no está formalizado, por lo cual, ese subsidio, ¿a quién iría? Hay que subsidiar al propietario, hay que subsidiar al inquilino. Es algo que se está pensando ahora, digamos. Está cada vez más en discusión en diferentes áreas del Estado. Pongo dos ejemplos. Bueno, por ejemplo, el sector de la economía popular, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, o está pensando esta idea de cómo dar acceso al financiamiento a los proyectos productivos de la economía popular sin pasar por las entidades bancarias. O las mismas entidades bancarias, cuando son públicas, están trabajando sobre esta idea de que la población está endeudada. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto en el Ministerio de Mujeres de Provincia de Buenos Aires, donde se está pensando cómo hacer para absorber la deuda informal de las mujeres y digamos que la absorba el Banco Provincia con un periodo de gracia y con una tasa menor. Pero el problema es que esto es solamente una punta de lo que lleva a endeudarse, ¿no? No es solamente son las condiciones de financiamiento, sino las condiciones que nos llevan a endeudarnos. Por eso creo que el Estado el problema de la deuda tiene que ser atacada de diferentes maneras. Por un lado, hay que discutir digamos, la economía concentrada, que es la que está haciendo que los ingresos alcancen cada vez menos por la inflación. Al mismo tiempo hay que discutir cuáles son los servicios que no deberían estar dolarizados o que no deberían estar acoplados a los precios internacionales, como por ejemplo lo que decía Vero, los servicios públicos, que nosotras no estamos acostumbradas a que venga la oferta de deuda en el mismo servicio público, en el gas, en el agua, en la luz. Eso fue porque justamente se liberalizaron los precios de las tarifas y se acopló el precio del gas, el precio de la nafta, el precio de la luz a los precios internacionales, cuando son cosas que se podrían tener un precio nacional. Entonces, ahora ir desarmando toda esa maquinaria que lleva a la gente a endeudarse, creo que hay que atacarlo desde varios puntos de vista. Pero me parece que eso se está discutiendo cada vez más. Me parece que el paso 1 sería que los salarios, digamos, que pare la caída del poder adquisitivo de salarios y subsidios. Eso sería el paso 1, y después habría que ver cómo atacar, digamos, todas estas zonas que producen que la gente lleve a endeudarse. Por ejemplo, la discusión también que se está dando, que ya lo dije, la deuda en relación a los alquileres. Bueno, eso está abriendo todo un campo de discusión que está diciendo, bueno, ¿cómo podría ser el Estado para que los alquileres crezcan en relación a los salarios? Creo que es una dinámica, la dinámica de la financiarización que hay que atacarla en varias aristas, y eso es algo que después les vamos a contar cómo lo pensamos en la segunda parte, en el libro, ¿no? Cómo confrontar este mandato de endeudarnos para vivir. Pero en principio diría eso, hay que apuntar por un lado a la política de ingresos, tienen que ser ingresos que ganen a la dinámica inflacionaria, una política de servicios públicos donde no estén mediados, el acceso a esos servicios públicos no esté mediado por la deuda, y por otro lado un cuestionamiento muy fuerte sobre las condiciones de financiamiento.
las tasas de interés a las que nos endeudamos, etcétera. Vamos a dar la palabra a Laura, que quería hacer una pregunta. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Gracias. Un gusto escucharlas. Sí, más que sí es una pregunta, porque me quedé pensando, incluso después de haber leído el capítulo que socializaron, en esta noción de que las mujeres son buenas deudoras, ¿no? O buenas pagadoras, y pensaba en las tremendas condiciones en las que esto ocurre, y es otra vez reeditar esta cuestión de que las mujeres ponen el bienestar de los otros antes que el propio, en todas las coyunturas, y más allá en las coyunturas de crisis, porque me parecía difícil pensar la situación de la deuda de las mujeres autonomizada de las deudas de los hogares en un primer lugar, y por otra parte pensarla en forma autónoma de la crisis, ¿no? Me parece que deuda y crisis están completamente vinculadas, sino que una es consecuencia de otra. Entonces me sirvió lo que ustedes plantearon para pensar en esto de que sí, de hecho, claro que es posible autonomizar la situación de las mujeres de la del propio hogar cuando pensamos en la deuda, aunque las deudas se contraen fundamentalmente para contribuir al mejoramiento del bienestar del hogar. Entonces, digo, ¿cómo ven esta cuestión respecto de que, en verdad, las políticas públicas que apuestan, digamos, a la resolución de las crisis, o cuando las crisis comienzan a atenuarse, los primeros trabajos que se recuperan son los trabajos masculinos, ¿no? Y que en realidad se da cuenta de las políticas, o sea, del sesgo androcéntrico que tienen las políticas públicas, y una estrategia para la recuperación siempre ha sido, por lo menos después de la Segunda Guerra, sacar a las mujeres del mercado de trabajo, es decir, sacarlas como potenciales competidoras en ese espacio. Yo digo, ¿cómo ustedes ven el funcionamiento de esta relación entre crisis, deuda y corrimiento de los mercados, por lo menos del mercado formal de trabajo? Bueno, creo que es un punto clave también. Lo que decimos es que efectivamente hay una suerte de sinónimo, como si las deudas domésticas son generalmente deudas de mujeres, ¿no? O sea, las titulares mayoritarias de deudas son mujeres, y ese es un punto que todo el tiempo marcamos en relación a la oposición de, si medimos la titularidad de bienes, ¿no? La mayoría son masculinas, y la titularidad de deuda, la mayoría es de mujeres. Entonces hay una suerte de asociación, ¿no?, entre deuda doméstica y deuda de mujeres. Y eso se articula justamente con el mandato de responsabilización familiar que tienen especialmente en los momentos de crisis, ¿no? Es decir, que son las que van a hacer cualquier cosa, especialmente en los momentos de crisis, para sacar adelante el hogar. Son además las que están caracterizadas como las que no se van a fugar, ¿no?, porque están territorializadas en sus vínculos y en los hogares, entonces no se van a fugar sin pagar, ¿no? Son las que van a estar ahí dando la cara, y que son las que la deuda en ese sentido explota una suerte de disponibilidad de seguir sumando horas y horas de trabajo, ¿no?, y de sacarle horas al sueño con tal de pagar la deuda. Entonces, el engranaje entre mayor trabajo reproductivo, endeudamiento y responsabilización por la crisis y territorialización por sus vínculos afectivos arma una maquinaria que tiene que ver con esto que decís, ¿no?, es que se expresa en que son al mismo tiempo las mayores titulares de deuda a quienes se les dirige especialmente todo ese discurso de responsabilización familiar y de mandatos de género, y a la vez las que cuentan, digamos, con mayor endeudamiento, porque son las que tienen más carga de trabajo no pago, y cuando tienen trabajo pago son los peores sueldos o los ingresos más precarios, ¿no? Entonces el engranaje ahí, la articulación es muy clara. Ahora, respecto a la recuperación del mercado de trabajo, lo que veíamos en algunos números durante el periodo del macrismo es que, sin embargo, la mayor cantidad de mujeres en el mercado informal de trabajo es lo que más había crecido, ¿no? Es decir, en relación a la participación de varones en el mercado informal, lo que aparece ahí muy claramente segmentado a qué tipo de empleos acceden las mujeres, incluso en los momentos de mayor crisis, ¿no? Y creo que se altera ahora con la pandemia, porque son las que más han dejado
los trabajos con ingresos justamente requeridas por la carga de cuidado en los hogares y por las personas dependientes a su cargo. Entonces, esas son las variables que nosotras tratamos de pensar de manera conjunta porque, bueno, tienen una articulación totalmente orgánica. Rita, ¿querías agregar algo? Sí, por ahí agregaría algo a lo que dijo Vero, que me parece que esa discusión entre mujeres, mercado laboral y deuda es una de las discusiones más interesantes y creo que más complicadas. Porque, por ejemplo, hay un punto que es importante, digamos, vamos a ver cómo en el próximo bloque vamos a ver cómo efectivamente cómo las mujeres se retiran del mercado laboral cuando aumenta la carga del trabajo reproductivo, pero al mismo tiempo se da una situación paradójica, que es la que contaba Vero, que también en los momentos de mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, eso no significa que eso las proteja de endeudarse, porque esa inserción generalmente es en condiciones de precarización y sin derechos. Y en ese sentido me parece importante pensarlo porque hay una idea, sobre todo que baja del FMI, de un discurso de género, ¿no? Una idea de que el Fondo Monetario tiene una perspectiva de género, y que pone incluso en el acuerdo que firmó con Macri, una idea de que hay que fomentar la participación en el mercado laboral de las mujeres, ¿no? Es decir, que eso, el tema es con cómo se da esa participación. Esa es la pregunta. Porque no es una participación, digamos, no es solamente pedir participar en el mercado laboral, sino cómo participar en el mercado laboral. Entonces ellos hablan de fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero no dicen nada de por supuesto, ni de derechos laborales, ni de la posibilidad de organizarse. Entonces creo que esa idea de participación en el mercado laboral hay que agregarle la pregunta por cómo participamos. Silvia Federici cuenta en el libro ¿Quién le debe a quién?, que estamos presentando hoy, por ejemplo, cómo en la década de los 70 las mujeres en Estados Unidos ingresaron masivamente al mercado laboral, ¿no? Apareció esa figura de los dos proveedores en los hogares, y que al mismo tiempo que participaban del mercado laboral, el Estado, ¿no? Empezó el consenso, digamos, neoliberal en Estados Unidos, el Estado comenzó a retirarse de la provisión de ciertos servicios públicos asociados más a la idea, ¿no? del estado de bienestar. Entonces Silvia Federici decía, nosotras reclamamos digamos, como deseo de autonomía, la participación en el mercado laboral, pero cuando participamos en el mercado laboral, nuestros ingresos rápidamente se convirtieron en deuda, porque el Estado dejó de proveer educación, servicios de cuidado. Entonces me parece que hay que complicarla más esta idea de insertarnos en el mercado laboral, ¿no? Porque creo que es un horizonte insertarnos en el mercado laboral, pero creo que tiene que estar pensado en relación a con qué servicios públicos para poder bajar la carga de trabajo de cuidado y con qué derechos laborales nos insertamos en el mercado laboral. Rita. Sí, bueno, yo simplemente una mini reflexión y tal vez una pregunta en este sentido. Si bien las mujeres, acá se está hablando de las mujeres como titulares del mayor endeudamiento, pero yo creo que también somos titulares de la mayor acreencia, porque no sé cómo están mirando el trabajo no remunerado y cómo están planteando digamos, la incidencia de la carga del trabajo no remunerado en relación al endeudamiento y en relación al ingreso real, que no se da en las mujeres, y no por justamente falta de prestación de trabajo, sino por exceso tal vez de trabajo. Y en ese sentido Silvia Federici tiene una postura muy interesante, que es justamente remunerarlo, entre otras cosas para despojarlo de su naturaleza estrictamente femenina, como le otorga la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo que uno se plantea, sobre todo a la luz de que la pandemia, digamos, valga la redundancia, arrojó más que una luz, un reflector muy potente sobre lo que es el peso del trabajo no remunerado, sobre todo en relación al Producto Bruto Interno. Es decir, si está en épocas normales equiparado
a lo que aportan a la economía del país, la industria y el comercio, porque está equiparado, es lo mismo si lo tuviéramos que remunerar. Sucede que con la pandemia se incrementa en 6 puntos más y trepa al 21% de incidencia en el Producto Bruto Interno de nuestro país. Y eso lo está planteando, digamos, el Ministerio de Economía de nuestro país. Entonces yo me interesaba ver qué opinión tenían de eso, y no puedo no pensar en esa deuda o en esa cosa que nos convierte a nosotras en acreedoras más que en deudoras. Es decir, nosotras tenemos históricamente una acreencia sobre nosotras, porque el tejido social y el desarrollo económico de las economías, por donde las mires, se basan en la plusvalía que genera un trabajo que no se paga. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que hay que barajar y dar de nuevo en muchas cosas, y por eso me parecen muchas veces parches las políticas públicas del cuidado que se piensan, porque terminan siendo opciones de empleo, pero no de resolución ni de reconocimiento de un trabajo que, a mi juicio y desde nuestra organización, debiera de empezar a remunerarse. Y en ese sentido, la moratoria última que se habló, la decisión, mejor dicho, que toma ANSES, es la primera vez que se toma en años una decisión en donde se canjea trabajo de cuidado por plata, y no te genera una deuda que el Estado te banque lo que te falta para jubilarte. Es decir, el Estado te asume que vos invertiste trabajo para cuidar N niñez que has tenido, y por eso te está dando, te lo cuantifica y te lo valoriza como año aportado y te lo saca. Es la primera vez que hay una política pública que cuantifica en plata y en relación y derechos, obviamente, para poder jubilarte. Entonces, por eso me interesaba un poco la mirada de ustedes. Son demasiados años en esta lucha y uno no puede dejar de tomar ese parámetro, entre otras cosas porque creo que para resolver el endeudamiento, especialmente de las mujeres, hace falta cambiar el proyecto político y plantarnos en relación a lo que significa endeudarse desde otro lugar. Y en ese sentido me parece que el camino que trazó en su momento Néstor Kirchner es el camino que debiéramos de retomar para empezar a pensar que puede haber otra realidad, sobre todo para las mujeres, porque efectivamente somos las que más sufrimos. Bueno, nada más esto, una reflexión. Y me encantaría ver cómo lo ven el tema del trabajo no remunerado. Bueno, me parece que vamos a pasar justo eso nos da el pie para decirte algo. Vero nos nombraba cuando hablaba de la discusión sobre la deuda y el trabajo, que tiene una especificidad cuando se trata de las mujeres, porque justamente lo que nosotras venimos relevando es que el endeudamiento en esos hogares donde hay triple jornada, sobre todo esto se da mucho en los hogares monomarentales. No sé si lo vieron, que salieron cifras que si la pobreza general era de 45% en el peor momento de la pandemia, en los hogares monomarentales era casi 10 puntos más. ¿Y qué decía esa información? Lo que hablaba era justamente es que en esos hogares donde se concentra la mayor cantidad de trabajo reproductivo no pago, son los hogares, de alguna manera, los hogares que más se endeudaron y los hogares más pobres. Entonces yo creo que vos ahí diste en una clave que está muy presente en el libro, ¿no? El libro empieza con la idea de quién le debe a quién, la pregunta justamente es eso que vos decís. Y una de las apuestas del libro es exactamente lo que vos decís, es recoger algo que el feminismo, porque digo, el feminismo no solamente hizo política en los últimos tiempos, hablando de nuestra condición de víctimas frente a la violencia de género, sino que también nos pudimos poner en el lugar de acreedoras. Creo que lo que vos decís en relación, por ejemplo, a cómo nos enfrentamos a cuando el macrismo quiso dar de baja las moratorias previsionales. Bueno, ahora con esta medida que tomaron desde el ANSES, que efectivamente marca un hito a nivel mundial, la discuten en muchos lados, que es muy importante, pero creo que lo que vos planteás es muy importante para pensar la deuda, porque la pregunta que subyace al libro es cómo hacemos para invertir la carga de la deuda,
cómo nosotras hacemos políticas desde el lugar de acreedoras. Porque justamente no somos nosotras las que debemos, sino es a nosotras a la que nos deben. Y creo que eso exige políticas de reconocimiento del trabajo no remunerado y de reparación, como fueron en su momento las moratorias previsionales, como es ahora la cuantificación de los años de trabajo de cuidado para jubilarse, y creo que eso hay que además extenderlo, por ejemplo, a los trabajos comunitarios, ¿no? Hay conjunto de trabajadoras de la economía popular que cuando se habla de que lo que hacen no es trabajo, sino que cobran un plan, que muchas veces encima no lo cobran, porque cuando una va a estudiar, casi el 70% de quienes están en comedores y en merenderos hacen trabajo comunitario y no cobran. Bueno, ¿cómo pensar que ahí también hay una cantidad un montón de mujeres que son acreedoras y que encima se están endeudando? Entonces creo que lo que vos decís efectivamente requiere de una agenda que tenga como horizonte esa posición desde decirnos a nosotras como acreedoras por una riqueza que ya producimos y por un trabajo que ya hacemos y que no se nos reconoce, y que además cuando no se nos reconoce, eso funciona como engranaje para el endeudamiento. O sea, funciona más trabajo no reconocido en los hogares y más carga de trabajo reproductivo vuelve a esas mujeres en peores situaciones financieras y en mayores, con mayor, vulnerabilidad hacia la toma de deuda. Así que me parece que ese era un punto importante. Yo creo que el feminismo y otros movimientos vienen haciendo ese proceso de pensar cómo invertir esas deudas, y cómo cuando hablamos de la deuda es con nosotras, la deuda es con nosotres, en muchas de las luchas que hoy se están impulsando, creo que esa idea de que somos acreedoras de una riqueza que no está reconocida es uno de los puntos centrales para pensar cómo invertir la carga de la deuda. Una cosa para que quiero agregar a lo que estaba diciendo Lucy, que era algo que discutíamos bastante con Silvia, porque ella decía, bueno, muchas veces lo que se ofrece también a las mujeres es, bueno, armen un emprendimiento para que entonces recién ahí tengan un ingreso. Dice, y esa es una manera de seguir agregando jornadas laborales que siguen sin reconocer el trabajo que ya se hace, ¿no? Entonces son compañías que tienen una carga de trabajo en sus casas, en sus barrios, en sus comunidades, y a la vez tienen que, entre comillas, inventar otro trabajo, ¿no? De un emprendimiento, de una cooperativa, etcétera, para recién entonces conseguir un ingreso, ¿no? Y entonces veíamos, bueno, cómo esa a veces política que pareciera de buena intención lo que hace es seguir consolidando la idea de que lo que ya se está haciendo es trabajo y es no pago y es no reconocido, ¿no? Entonces, ¿cómo no seguir sumando horas de trabajo y no seguir sumando, digamos, formas incluso de gestión y de inventar, ¿no? Emprendimientos cuando lo que ya hacemos es trabajo? Y eso me parece que es un punto fundamental también para pensar en términos de políticas públicas y demás, ¿no? Que hace falta justamente reconocimiento sobre lo que ya se hizo, incluso reparación histórica sobre lo que ya se hizo gratis un montón de tiempo antes, ¿no? Entonces, ahí creo que es fundamental, como decías, la cuestión del reconocimiento y remuneración del trabajo doméstico, reproductivo, y ha sido uno de los debates, me parece, sobre trabajos esenciales en plena pandemia, ¿no? Por ahí, Lucy, podemos entrar a la parte... Vale. Digo una sola cosita, porque así como el feminismo puso en blanco sobre negro que las nini, eso que llamaban nini, que ni estudian ni trabajan, en su gran mayoría eran mujeres que están criando hijes y trabajando en sus casas. También poner luz sobre esto, que se reclama y ahora es como la gran meta de convertir planes en trabajo, que en realidad es, en la mayoría de los casos, reconocer el trabajo que ya se está haciendo, que no tiene ingresos directos, porque tomo lo que decía Lucy antes,
apropiarnos de lo que son ingresos indirectos y no dejar que un ingreso directo nos lo lleve, como la educación gratuita, la salud, pero que también tenga su ingreso directo. O sea, que esto que tan a todas luces es convertir planes en trabajo, que en realidad es remunerar los trabajos que ya se hacen en muchísimos casos. Totalmente, no me parece que fue el día justo para discutir esto, porque la verdad que es muy lamentable esa frase. Yo acabé de postear puse una que decía, hay que convertir las offshore en trabajo. Sí, re. Sí, la verdad que sí. Bueno, por ahí para empezar un poco lo que les proponíamos en este libro, bueno, ya lo que les proponemos en el libro, pensar, a ver, un poco el libro no lo empezamos a pensar en la pandemia, pero bueno, quedó atravesado por la pandemia, obviamente, y todos los textos los van a encontrar que son que claramente están atravesados por la pandemia. Y creo que ahí hay una primera cosa a decir. Nosotras empezamos a hacer digamos, investigación en la pandemia, obviamente muy mezclada con nuestro activismo y con los distintos lugares en los que estamos. Y bueno, una primera idea que está presente en el libro para los que habrán leído la introducción, es esta idea de que frente a una idea aparente de suspensión, ¿no? de detención, de que efectivamente hubo muchos trabajos que se detuvieron, al mismo tiempo y paradójicamente o perversamente se aceleró las lógicas rentísticas, ¿no? Pensemos en esta imagen de, en el medio de la pandemia, la mitad de la provincia de Córdoba prendiéndose fuego, ¿no? Que básicamente lo que quería decir es que había empresarios ojeros que estaban corriendo la frontera, tratando de correrla por la fuerza, pero bueno, eso que lo vemos tan patente en los incendios, de la misma manera pasó en términos de la capacidad del sistema financiero de extraer rentas. Entonces, nosotras, la primera discusión que ponemos en el libro es, sí, una detención, una suspensión de ciertos trabajos, pero que no tuvo el mismo costo para toda la población, y que al mismo tiempo significó que las ciertas lógicas rentísticas se intensificaran. Entonces, hay una discusión que nosotras empezamos a estudiar con esta idea de, bueno, primero pensando el quédate en casa, ¿no? ¿Qué significó el quédate en casa? Pensando siempre con estos puntos metodológicos que pusimos en una lectura feminista a la deuda. Y lo que vemos, ¿no? El hogar, en el hogar lo que sucedió, ¿no? Esta idea de que el hogar funcionaba como refugio, al mismo tiempo ese hogar fue un lugar donde el refugio fue a un alto costo, ¿no? Se incrementó muy claramente el trabajo reproductivo, obviamente por la situación de encierro, pero también por cierta virtualización de la educación que llevó a que muchas madres tuvieran que hacer apoyo a la virtualización de la educación, las que pudieron tener acceso a dispositivos electrónicos, porque en muchos barrios no hubo, pero también un incremento de trabajo reproductivo por ejemplo, convivir con personas llamadas población de riesgo. Bueno, todo eso, además, digamos, se dio esta situación paradójica donde se incrementó el trabajo reproductivo, muchas mujeres salieron del mercado laboral, como decía antes la compañera, donde la tasa, digamos, de actividad para el caso de las mujeres cayó muchísimo más. Paradójicamente, esa tasa de actividad lo que mide es lo que hacemos de la casa para afuera. Porque si vamos a decir si nuestra tasa de actividad cayó en la pandemia, todos diríamos no, subió. Pero lo que mide el INDEC como tasa de actividad es lo que hacemos de la casa para afuera. Ese incremento de trabajo reproductivo al mismo tiempo hizo aparecer nuevas deudas. O sea, eso es, hay estudios que nosotras lo dijimos apenas comenzó la pandemia, de esta aparición de nuevas deudas, sobre todo relacionadas con servicios públicos, el incremento de la deuda por alquiler. En el caso de los barrios populares, empezamos a notar también que había muchas madres endeudándose para comprar datos para el celular, ¿no? Esa es la discusión que después se abrió,
que llevó también al gobierno a declarar Internet como servicio público y a discutir cuál es el acceso a la conectividad de los barrios. Pero ahí vemos, ¿no?, este mecanismo que les contaba Vero al principio, cómo una cosa a la que uno accedía sin endeudarse empieza a estar mediada financieramente, ¿no? Endeudarse para estudiar, ¿no?, para acceder a datos que te permitan acceder a conectividad. Y cuando eso justamente no está provisto por el Estado, por ejemplo acá en Ciudad de Buenos Aires no repartieron una computadora en toda la pandemia, y además de que, bueno, en el caso de Nación habían descontinuado la entrega de computadoras, y además de que el servicio de Internet está completamente privatizado o monopolizado por 3 o 4 empresas. Para nosotras, esta aparición de nuevas deudas en la pandemia está íntimamente relacionada con lo que decíamos antes, ¿no? Mujeres que se retiraron del mercado laboral, pero al mismo tiempo trabajaron más y tuvieron más trabajo reproductivo, lo que paradójicamente las hizo aparecer mayores nuevas deudas. No es algo que solamente pasó a las mujeres, por supuesto, sino que tiene que ver con esta situación de cómo se organizó esa domesticidad en la pandemia, donde las casas, además de ser lugares donde muchas veces, digamos, hubo ciertas dinámicas de virtualización del trabajo, aparecieron, el otro día salió un estudio que hablaron de que aproximadamente el 70% de la población se endeudó durante la pandemia. Y esto me parece importante para pensar, ¿no?, qué significó ese quedarse en casa, cuando quedarse en casa para cuidarse al mismo tiempo no te protege de la extracción financiera, ¿no? Te cuidás, pero al mismo tiempo estar en tu casa produce deuda. Eso me parece un punto importante para seguir pensando esta idea de lo doméstico y de cómo funcionó esto en pandemia. No sé, Vero, si vos querés contar lo que fue también la discusión sobre inclusión financiera que hicimos en pandemia. Sí, ese es el segundo elemento que queríamos compartir, que es un informe, un artículo que hemos trabajado con una compañera también que está en el Banco Central de la República Argentina, que después les podemos pasar el link, pero que básicamente es una investigación sobre qué significó la aceleración de políticas de llamada inclusión financiera durante la pandemia. Es decir, hay por un lado una cuestión que tiene que ver con estas políticas que a nivel global se impulsan después de la crisis del 2008, ¿no?, y de la crisis financiera global, y una de las maneras, digamos, de reconvertir e intentar relanzar esa crisis del capital tiene que ver con amplificar también los positivos financieros bajo las políticas de inclusión financiera. Algo que desde el 2008 se viene planteando, pero que se aceleró completamente, es el vínculo entre políticas de inclusión bancaria, inclusión financiera y tecnología. Es decir, el uso de los celulares actualmente permite un nivel de bancarización de la población que es, bueno, inédito, y la virtualización de las transacciones debido a las restricciones sanitarias de pandemia conformaron, digamos, nosotros convirtieron a la pandemia en un laboratorio financiero, ¿no? Es decir, se aceleraron procesos que en otro momento estaban calculados que iban a llevar muchísimo más tiempo. Y ahí vemos también toda una escena de disputas entre las llamadas fintech, ¿no?, que son las empresas de tecnología financiera, por mediar cobros, mediar subsidios. Y ahí nosotros también lo que investigamos fue la disputa entre bancos públicos y empresas de fintech por ver, bueno, quién, por ejemplo, mediaba el cobro de los ingresos familiares de emergencia, ¿no? Es decir, ahí podemos ir rastreando cómo se va discutiendo cuáles son las herramientas de inclusión financiera, quiénes son los actores, ¿no?, que van a organizar esas políticas y cómo se articulan ahí actores privados y política pública. Pero anteriormente a eso, lo que a nosotras nos interesaba pensar es, bueno, a quiénes se incluyen, dónde se les incluye y en qué condiciones se incluyen, ¿no? Porque lo que veíamos es que justamente, por un lado, esa inclusión financiera se da al incorporar a cuentas bancarias a una población que se hace visible como población precarizada de manera acelerada, cuando aparece ese desfasaje entre la previsión que tenía el Estado de cuánta gente iba a aplicar para
recibir el IFE, ¿no? Que el Estado imaginaba 3 millones y finalmente se anotan 11 millones de personas, ¿no? Entonces, ese desfasaje abre, digamos, toda una necesidad de repensar cómo se visibiliza esa precarización tan acelerada de una parte muy grande de la población y cómo se les hace llegar un ingreso de emergencia que finalmente va a durar muy poco tiempo, 3 meses, ¿no? Por condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. De nuevo, ahí tenemos el vínculo entre endeudamiento externo y endeudamientos domésticos. Ahora, lo que vemos es que justamente se incluye financieramente a una población, se abre una cantidad de nuevas cuentas bancarias, pero esas cuentas bancarias reciben un ingreso por un tiempo muy corto, que son esos 3 meses, y después quedan abiertas y se convierten en canales de oferta crediticia, ¿no? Entonces hay una inclusión financiera que justamente hace visible para una población extremadamente precaria. Al principio es una vía de acceso a política pública, pero es una política pública de tan corto periodo que después lo que hacen los bancos es quedarse con esos datos, o sea que hay un extractivismo de datos infernal en las políticas de inclusión financiera, pero además quedan habilitados los circuitos por los cuales las ofertas de endeudamiento van a ser mucho más aceleradas, ¿no? Entonces, el otro punto que además nosotras verificamos es que muchas de las personas que recibieron el IFE, ese IFE se lo absorbió deudas preexistentes. Y es algo que se está repitiendo con varias dinámicas de política pública. Esto que hablábamos de la anterioridad y la preexistencia de la deuda, hace incluso que esa deuda absorba recursos estatales, ¿no? de política pública. Entonces, esa situación de sobreendeudamiento doméstico también condiciona y marca, digamos, ciertos límites a la transferencia de ingresos direccionados que puede hacer el Estado en un momento determinado, ¿no? Entonces, lo que vemos son la necesidad de, nosotros le llamamos, mapear el circuito completo, ¿no? Es decir, a quiénes se incluye, cómo se los incluye, dónde se les incluye y además cuál es la situación previa, ¿no? Porque lo que decimos es la mayoría de los hogares ya tienen algún tipo de dinámica financiera que están inmersos, solamente que, bueno, con el proceso de precarización acelerada, sabemos que esa inmersión en el mundo de las finanzas implica cada vez mayor deuda y cada vez más fuentes de deuda, como decíamos antes. Entonces, esta cuestión de la inclusión financiera es un modo de gestión de la pobreza muy, muy evidente, pero lo que notábamos especialmente con preocupación es, bueno, la ampliación justamente de canales de acercamiento de ofertas de deuda para esta población extremadamente precarizada y también la extracción masiva de datos por parte de las empresas de fintech y los propios bancos, ¿no? Entonces, ahí vemos un límite muy, muy claro en esta cuestión de las políticas de inclusión financiera. Y el otro punto, que es la otra pata en que en general se sustentan estas políticas, es la llamada educación financiera, ¿no? Que en general lo que tiene es la idea de que si hay deuda o si hay incluso pobreza, es por una especie de desconocimiento o falta de educación financiera de cómo gestionar los ingresos, de cómo acceder a distintos productos financieros. Y esto también es algo que en la literatura internacional se viene discutiendo hace tiempo, porque, bueno, muchos análisis dicen para estructurar las políticas de inclusión financiera hay que construir la figura del iletrado o la iletrada financiera, ¿no? Como si la gente no supiese efectivamente manejar sus recursos en términos financieros, entonces se necesita educación financiera. Pero bueno, es una manera también de culpabilización individual, ¿no? del fracaso económico, ¿no? Entonces, bueno, ¿será que no supiste cómo hacerlo? ¿Será que te falta entender cuál es la dinámica de gestión de los recursos escasos, etcétera, etcétera? Entonces ahí son puntos que para nosotras es importante como abrir al debate público, porque articula muchos de los elementos que veníamos conversando, ¿no? Es decir, ¿qué significa incluir financieramente a una población ya endeudada? ¿Qué significa incluir financieramente a través de
circuitos que después quedan disponibles, ¿no? Y que son un botín de datos para los mismos actores que están endeudando masivamente, y qué significa también incluir en términos de financieros respecto de todas estas situaciones que veníamos discutiendo antes: tarifas dolarizadas, alimentos dolarizados y dolarizados, ¿no? Son los tres elementos o las tres zonas de la reproducción social más sensible: medicamentos, alimentos y vivienda, los que están hoy dolarizados. Entonces también son esas corporaciones las que absorben incluso, buena parte de los recursos públicos a través de políticas sociales, que son las zonas más sensibles de la reproducción social que hoy generan deuda: alimentos, medicamentos y vivienda. Entonces, eso, de nuevo, volvemos al punto de cómo mapear este circuito completo de qué está pasando con las finanzas como gestión de la vida cotidiana. Sí, pensaba también cómo impacta después si alguien está en el circuito informal de trabajo y entra al circuito formal, como también ahí ya las deudas previas se convierten en embargos al salario, como también se pone en juego eso. Exactamente, los descuentos compulsivos, ¿no? A los salarios, también hay bastantes informes, sobre todo de trabajadores y trabajadoras estatales, ¿no? Donde los descuentos de deudas son compulsivos a los salarios, y que incluso, muchos ya ni respetan lo del porcentaje de hasta qué cantidad de salario se puede extraer por deuda preexistente, sino que más bien se invierte, ¿no? esa relación, y ese es un punto fundamental. Y para agregar que si nadie tiene nada para decir, pero agregar que me parece que esta discusión, digamos, por ejemplo, pensemos el caso del programa que se anunció ahora de registradas, ¿no? No sé si lo tienen presente, este programa. Porque al haber abierto esta discusión y haber discutido durante estos años la discusión de inclusión financiera, nos parece que, digamos, por ejemplo, la compañera que estaba a cargo del sindicato hablaba, ¿no? de cómo, de que ella venía visibilizando en este endeudamiento informal o un acceso deficitario a los instrumentos financieros para las trabajadoras del hogar, y cómo, digamos, es distinta esa inclusión financiera cuando es problematizada, porque la compañera decía, ahora es una inclusión financiera, pero al mismo tiempo nosotras, sabiendo lo que implica esa inclusión financiera, pero a la vez es una inclusión financiera con derechos, ¿no? Viene como acoplada a la idea de formalización del trabajo, por lo cual me parece que vamos como avanzando en la discusión, ¿no? Cuando una vez que esa discusión, digamos, es tomada, es muy importante por eso discutirla con los sindicatos, con esa discusión. Una vez que esa discusión se democratizó, la tomó el propio sindicato, hoy puede, digamos, discutir y decir, bueno, sí, tenemos una tarjeta de débito, pero estamos organizadas en un sindicato y esa inclusión financiera viene en tanto acoplada a derechos laborales, ¿no? Eso, y que son esas instancias de organización también las que permiten después discutir si el salario alcanza, si el salario no alcanza. Digo, son como también para pensar y complicar esto, porque tampoco la idea es como pensar cómo podemos justamente discutir colectivamente esta idea de la inclusión financiera, y no críticamente, y sobre todo sacarla de la discusión como individualizada. Pues me parece que ese es un caso interesante, como la compañera del sindicato contaba que esa tarjeta de débito del Banco Público además venía con la participación de las compañeras en el sindicato y con los derechos laborales y con
con el horizonte de pelear por mejores salarios. Sandra, vos querías decir algo, me pareció que... Sí, quería preguntarle, Verónica recién mencionaba este tema de la fintech y de cómo, bueno, esto amplió también el acceso a determinadas deudas, ¿no? Porque, bueno, el sector financiero empezó a tener datos y demás. Ahora hay una transformación que se va a dar por disposición del Banco Central, que es la interoperabilidad de las billeteras virtuales, por esta transferencias 3.0 y demás, un poco para regular eso. Pero lo que hace también es que esas billeteras virtuales, en la provincia de Santa Fe tenemos uno como billetera Santa Fe, que ahí opera con descuentos, pero que va a tener una ampliación y la posibilidad de dar créditos, la posibilidad de hacer otras cosas, aparte de ir a comprar y tener un descuento. De alguna manera no profundiza esto, digo, esta normativa que la dispone el Banco Central para regular el sistema, de alguna manera no profundiza esto que vos decís, digo, teniendo en cuenta cómo se pueden hacer políticas públicas que favorezcan o vayan para atrás en ese sentido. La dejo a Lucy esa respuesta. No la tenía la resolución. ¿Qué es lo que...? Esto fue reciente, la semana pasada. Sí, fue a principios de septiembre. El Banco Central dispuso en un programa que se llama Transferencias 3.0 unificar todo el pago de códigos QR o de billeteras virtuales bajo una misma plataforma. Lo que va a hacer es que estas billeteras virtuales puedan operar, cualquiera sea la entidad que la emita, puede ser Modo, puede ser cuenta DNI, puede ser en el caso, qué sé yo, Yacaré, que hay una también en Misiones, y de esa manera todas van a poder usar el mismo código. Lo que pasa es que eso habilita que las billeteras virtuales ahora también no sean solamente un monedero virtual, sino que también puedan ser canales de deuda, dadoras de crédito, de deuda y demás, ¿no? Entonces digo, por ahí a lo mejor el Banco Central en ese punto regula un poco el sistema de la fintech, como Mercado Pago, como Ualá, como las que existen, pero por otro lado también te abre la puerta para esto de la deuda, ¿no? El hecho de que hay sectores que no tienen a lo mejor ingresos y esa es una entrada para el crédito sin... pensando en esto de cómo podía el Estado de alguna manera ir frenando esto que vos mencionabas, ¿no? En este caso me parece que... Sí, a ver, yo ya sé a qué medida te referís. El Banco Central a principio de año, esto fue a principio del otro año, digamos, apenas asumió esta gestión, empezó a detectar que las fintech estaban haciendo publicidad engañosa y que estaban se estaban transformando en canales de endeudamiento justamente con las tasas de interés sin ser explicitadas. Eso llevó unas primeras regulaciones en relación a eso, y después en la pandemia lo que se dio es que el Banco Central, digamos, la decisión del gobierno nacional fue que las billeteras virtuales de empresas privadas no pudieran ser mecanismos de pago del ingreso de emergencia, sino que solamente las de los bancos públicos. Pero hay una disputa. El problema es cómo avanzamos, digamos, porque el problema de esto es un fenómeno global y donde lo que se está viendo es que cada vez hay una menor capacidad de regulación, ¿no? Pensemos en lo que está pasando con las criptomonedas. Digo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las financieras, o de financieras que primero empezaron en un formato más informal, pero que el Banco Central de a poco está tratando de regularizar, ¿no? Que son otras proveedoras de crédito. Ahí también está esa paradoja, ¿no? De hasta dónde puede ir la regulación, ¿no? Porque lo que vos decís claramente es una medida que tiende a que el Banco Central tenga en el radar todo lo que está funcionando y lo pueda regularizar, y al mismo tiempo legitima. Y al mismo tiempo, justamente después lo que empieza a suceder es que las billeteras virtuales o los que ofrecen los bancos públicos se quedan muy atrás a las innovaciones que producen las empresas privadas. Entonces, es un tema que, digamos, lo que demuestra, lo que es efectivamente lo que vos decís, digamos, es una voluntad de regulación que al mismo tiempo termina, digamos, legitimando, pero bueno, siempre es mejor que no se manejen en las sombras. Pero creo que es una dinámica global. Yo no sé cómo, digamos, es lo mismo, digamos, por ejemplo, con el tema de Uber, digo, son como dinámicas globales que es muy difícil frenar a nivel nacional.
creo que y además hay que actualizar muchas ideas de cómo regular, porque son fenómenos son fenómenos de otras características. Yo creo que efectivamente, como vos decís, tiene esa paradoja. El Banco Central avanza para tener en el radar todo lo que se ofrece como billetera virtual y como provisión de crédito, pero al mismo tiempo legitima el accionar de estas empresas que después obviamente hay que ver cómo evoluciona eso. Pero creo que sí, que contiene esa paradoja que vos decís. Que hoy la regulación es muy limitada y que, digamos, incluso la regulación no te garantiza que no proliferen otras formas de negocios. Sí, y además agregaría que ahí vuelve el problema que decíamos al principio. ¿Qué pasa con esa agilidad y con esa proliferación de medios de pago, ¿no?, de ofertas, cuando los ingresos son cada vez menores? Tiene el supuesto entonces de que eso se va a completar o esos mecanismos van a funcionar y van a seguir financiarizando la vida cotidiana y virtualizando las transacciones con ingresos que tienen la forma de deuda, ¿no? Entonces ahí me parece que de nuevo hay una cuestión de volver a mirar la cuestión de los ingresos, porque lo que vemos es esta expansión de tecnología financiera sobre sectores cada vez más precarizados, ¿no? Entonces esa expansión de tecnología la podemos ver también como una expansión de deuda a futuro, ¿no? Que por ahí ahora, bueno, hay un ingreso determinado, pero sabemos que con la devaluación de los ingresos y la capacidad que tiene esta arquitectura financiera de acelerar transacciones, lo que vemos también me parece es una aceleración en las formas de ofrecer deuda, ¿no? Es decir, ya tocas el teléfono y te aparece que aceptaste un crédito, ¿no? Estabas tocando cualquier número de teléfono y ya parece que tu crédito ha sido aceptado, ¿no? Digo, para pensar una imagen grotesca, pero para pensar en qué sentido nosotros decimos esa intrusión de la tecnología financiera en los hogares, en los celulares, ¿no?, habilita también formas de toma compulsiva de crédito, que es deuda, ¿no? Entonces ya no se cuenta con ingresos para hacer expandir esas formas de tecnología financiera, sino que se da por supuesto que para acceder a eso, bueno, cada vez vas a requerir más deuda. Entonces me parece que ahí es el punto para poner atención. Seguro. Mati, le vamos a dar la palabra al compañero Matías y después vamos a ir cerrando, bueno, esta charla. Hola, ¿cómo va? Hola, Mati. Buenas tardes. Yo soy trabajador de Tarjeta Naranja, así que experiencia de lo que contaban la veo de primera mano. Tendríamos que hacer una entrevista a vos. En un momento. Sí. Y por ahí, yo mientras las escuchaba, iba escuchando toda la exposición, hay un montón de cosas que uno a veces como trabajador, sin poderle poner palabras tan técnicas, pero las ve todo el tiempo. Yo iba recordando, bueno, desde lo anecdótico que ahora voy a decir, cuando uno a veces otorga un préstamo a un cliente, tasa de costo financiero total 197%. Costo financiero total 197%. Como un dato de la realidad terrible. Y después cuestiones, es un pulpo donde realmente la sensación es que uno de los grandes ordenadores del sistema económico es el sistema financiero. ¿Por qué? Yo particularmente estoy en atención al cliente, en Naranja, y lo que recibe todo el tiempo son personas que por ahí vienen a querer tener el producto financiero y la desesperación cuando no pueden acceder. Entonces uno puede pensar que el compañero que no puede acceder es tonto, o sea, no puede acceder a su propia guillotina. Los recursos los ingresos vivimos con una pauperización material tan grande muchas veces que no poder acceder a eso, y bueno, no voy a redundar porque fue lo que ustedes contaron durante toda la exposición. Primera cosa que se me venía a la cabeza. Segunda cosa que se me venía a la cabeza, y otro lugar en donde por ahí no se hace tanto hincapié, no lo notamos tanto. Hay un montón de compañeros nuestros que sobre todo en los últimos años, los últimos 6, 7 años, fueron quedando fuera de lo que es el trabajo en relación de dependencia, el trabajo formal, y se recategorizaron a lo que hoy por hoy, entre comillas, se denomina emprendedores, que son compañeros que están peleándola, remándola para ver cómo subsisten.
el sistema financiero en naranja, que no es un producto bancario, pero les dejo de tarea, si quieren, seguro lo saben, pertenece a tarjetas regionales, que a su vez pertenece al Grupo Financiero Galicia. Después la tarea de quiénes son los accionistas del Grupo Financiero Galicia es muy fácil, pero para que veamos las implicancias que todo esto tiene, si no me quiero ir mucho, pero ese compañero que viene como emprendedor, o los que tienen, los compañeros del barrio, digamos, que tienen un pequeño negocio y que son pequeños comerciantes, que también son compañeros, pues son compañeros del barrio, hoy por hoy se ven casi obligados a trabajar con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque los ingresos de los asalariados, al ser tan chicos y necesitar de productos financieros, vos para vender necesitas sí o sí tener eso. Hay una parte de la ganancia que necesariamente se la está llevando el sistema financiero de los compañeros que trabajan entre todas las comillas del mundo de manera independiente. Y ahí no prestamos atención, pero es terrible. Se llevan una parte fija de la ganancia del trabajo, entre comillas, independiente. Y por otro lado, de manera implícita, pero nosotros como empleados lo podemos, como trabajadores lo podemos observar, el objetivo de la financiera, y en esto yo trabajo en naranja, pero sé que Cofina, que los bancos, es todo lo mismo. Decía, el objetivo ¿cuál es? Que una determinada parte del ingreso de los trabajadores, de manera explícita, ustedes por ahí lo contaron de manera implícita en la macro, en el sistema global, de manera implícita, cuando nos dicen cuál es la decisión de la política empresaria, que una parte de los ingresos esté permanentemente destinada a pagar servicios financieros. No sirve un cliente, o no sirve en última instancia un cliente que ya no pueda pagar más, que permanentemente se lo refinancie y que las tasas de interés usurarias que se le están cobrando viva esclavo de eso. Es directa la política. Te vamos a entrevistar, sin dudas. Cuando quieras. Me parece súper claro esto que decís y además agregar, por ejemplo, las realidades de cuentapropismo, ¿no? De pequeños comercios o incluso trabajadores y trabajadoras de feria, ¿no? Que tienen que poner el postnet porque es la manera de, bueno, tener clientes o eso, entrar en relación a tarjetas de crédito. Exacto. Pero criminales, realmente son criminales. No hay otra palabra casi para describirla. Entonces son abusos sobre los sectores más precarizados, porque es, bueno, una feria que vive del ingreso día a día del momento de feriar, ¿no? Entonces me parece que mostrar justamente esas prácticas que se abalanzan sobre los sectores más precarizados y que tienen, como vos decís, como política explícita empresaria, capturar esos ingresos de los trabajadores y las trabajadoras y someter, digamos, a una mayor precarización esos ingresos ya escasos y devaluados. Entonces, bueno, nada, me parece muy, muy contundente lo que traes y sí, la verdad que estaría bueno seguir conversando. A disposición, cuando quieran. Sí, está súper, la verdad que creo que le sacamos el jugo un montón, nos queda grabado y bueno, y queda una invitación a futuro seguro, porque... Sí, obviamente. Iremos para allá. Sí, por supuesto. Sí. Espectacular, la verdad. Un placer. La composición del auditorio. Se armó lindo. Sí, con toda la lista de organizaciones, de experiencias, la verdad impresionante. Sí, muchísimas gracias, porque para nosotras, bueno, es como fundamental usar también estos libros como herramienta de esto, ¿no? De ir tejiendo conversaciones, hacer talleres, bueno, seguir produciendo materiales, porque una cosa que está bueno cómo está sucediendo, que nosotras estamos acompañando, es cómo varias organizaciones están incorporando el problema de la deuda para trabajar al interior de sus propias organizaciones, ¿no? Sí, porque nos atraviesa a todas las organizaciones de distinta manera, pero nos atraviesa a todas y en el diálogo creo que es donde hay que ir buscándole todas las aristas para darle pelea a esto, porque evidentemente o solo del Estado, como hablábamos antes, evidentemente no se puede, hay que buscar, están en todos lados y nosotros también tenemos que dar la pelea por cómo todos producir información
¿no? Desde las organizaciones sobre esta situación de endeudamiento, que muchas veces, que esa es la otra cuestión que decimos, por cuestión de culpa, de vergüenza, de pensar que es una cuestión que me pasa a mí por tal cuestión, bueno, no es un dato que aparece como un dato público, ¿no? Que está permanentemente privado de ser contabilizado por una cantidad de razones. Entonces, que hoy las organizaciones, como nombraba Lucy, bueno, sindicato de inquilinos agrupados, esté diciendo, bueno, ¿qué parte de tu ingreso dedicas a pagar el alquiler y cómo te estás endeudando para que no te desalojen? O cuánta deuda tenés de expensas y cómo eso se va acumulando como una bola de nieve, ¿no? Entonces, incorporar la pregunta sobre el endeudamiento como parte de la realidad material, digamos, de los y las trabajadoras, también trabajadores que cada vez además la mayoría son inquilinos, inquilinas. Bueno, ir componiendo, ¿no? esas variables para pensar de manera más integrada, bueno, qué es lo que va afectando la economía cotidiana, me parece que sí, a nosotros nos pasa por ahí desde el gremio nuestro, bueno, en función de lo que vos decías, de la vivienda, de los impuestos, servicios y de las remarcaciones de precios, o sea, porque vos acá tenés monopolios en las empresas, entonces, bueno, ellos manejan el precio de lo que llaman mercado, y bueno, estamos atrapados, digamos, en 4 o 5 nacionales y multinacionales, y bueno, donde no hay salario ni paritaria que resista eso, o sea, te lo lleva puesto, la paritaria que recibís ya te la consumiste antes como parte de todo lo que vos decías, pero bueno, es un eje fundamental y nosotros desde el gremio nuestro lo vemos, viste, todo el tiempo. Bueno, está buenísimo eso también, como eso, producirlo como información desde el sindicato, ¿no? Como y bueno, incorporarlo, como ustedes dicen, a la problematización, al pensamiento sobre la política que tenemos que hacer. Que bueno, muy agradecidas por gracias, agradecidas nosotras, y abrazo grande. Y gracias, cuenten con los nosotras. Participantes, por supuesto, no saben, no las vamos a dejar, Ustedes también a disposición. Gracias Abrazo. Por participar. Nos vemos. Chau, chau. Chau.